Hoy se están cumpliendo 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia, un episodio crucial en la historia del Holocausto judío y de la Segunda Guerra Mundial. El 19 de abril de 1943, la organización judía de combate se alzó en armas contra el ejército nazi ante la inminente liquidación del gueto de Varsovia, un área cerrada de la capital de Polonia, creada 3 años antes para confinar en condiciones infrahumanas a centenares de miles de judíos. La lucha duró casi un mes, durante el cual los rebeldes, en su mayoría jóvenes, resistieron a las tropas alemanas mejor armadas, mejor equipadas. A pesar de las condiciones desiguales y durísimas, los militantes del gueto lograron infligir un número significativo de bajas a los militares nazis. De todos modos, finalmente se impuso la superioridad numérica y técnica de los alemanes, que el 16 de mayo lograron sofocar la revuelta. El gueto fue completamente destruido y la gran mayoría de los judíos que todavía quedaban en el lugar fueron deportados a campos de exterminio. Aquellos hechos mantienen hasta hoy un impacto significativo en la conciencia mundial sobre el Holocausto y sobre la persecución de los judíos en Europa. Ustedes saben, el viernes, por eso mismo, discutimos el tema en la tertulia y a lo largo de la charla, desde la audiencia, llegaron muchos mensajes y al final de la conversación quedaron unas cuantas puntas abiertas. Por eso hoy, en el día mismo del aniversario, vamos a profundizar en aquellos episodios, en su significado, en sus repercusiones. Para eso estamos con Abraham Glick, expresidente de la Asociación Cultural Israelita Jaime Sitlovsky, que para el domingo próximo organiza un acto en recuerdo específico del levantamiento del gueto de Varsovia, que se suma a otras actividades, por ejemplo la de ayer, en el Día del Holocausto y el Heroísmo, con el acto que tuvo lugar en la sede de la comunidad israelita. Señor Glick, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ti, Emiliano, a Romina y a Gabriela, y bueno, y en especial a todos los oyentes que espero a través de mis palabras en el día de hoy comprendan algo más de tan significativa fecha. Vamos de a poco y con una serie de preguntas, pero una general y después entramos en detalles. Yo decía, se están cumpliendo 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Qué implica esta fecha en la historia reciente del pueblo judío? En pocas palabras. Bueno, un hecho significativo, porque el levantamiento del gueto debía durar 3 días, según el comandante que envió Hitler, Johann Stroop. Sin embargo, duró más de 40. Y eso influyó para que el resto de los combatientes en otros guetos y en otras acciones guerrilleras elevaran su moral y combatieran con más firmeza. Uh-huh. Hablemos justamente de los guetos. El régimen nazi creó, ¿cuántos? Decenas de guetos en Europa a fines de los años 1930 y comienzos de la década del 40. ¿Qué eran? ¿Una medida provisoria para controlar y segregar a los judíos antes de que se decidiera su exterminio? Bien, entonces te digo, en Polonia vivía la mayor concentración de judíos de Europa. 3,5 millones de judíos, por lo menos, habitaban Polonia en septiembre de 1939. Y recuerdo que el 1 de septiembre de 1939 fue la invasión nazi a Polonia. La vida cultural de esos judíos era enorme. Había 226 escuelas primarias, 12 liceos, 14 escuelas vocacionales, 15 teatros, 130 diarios y periódicos, y se habían publicado más de 500 libros y folletos. Eso manifestaba el vigor y el desarrollo de una identidad judía
abierto a los nuevos tiempos. Y bueno... ¿Cómo era la relación de esa población judía con el conjunto de la población polaca? Diversa, Emiliano, diversa, porque en general los judíos habían sufrido muchas persecuciones, y cuando la cosa iba mal, en Polonia y en el resto de Europa, los reyes feudales y los príncipes, cuando tenían que justificar por qué les iba mal, entonces se la agarraban con los judíos. Y ahí establecían los célebres pogroms, en la cual hubieron en toda Europa terribles matanzas. ¿Por qué? Brevemente por lo menos, porque esa es una historia muy larga. ¿Por qué eran los judíos los destinatarios de ese tipo de reacciones, que son previas al nazismo incluso? Porque desde que Constantino, en el 315 después de Cristo, o sea, en el siglo IV, impuso al Imperio Romano que la única religión posible era la católica, entonces a partir de ahí las persecuciones cristianas a los judíos se hicieron evidentes durante los siglos. Todo eso quedó en el alma y en el corazón de muchos habitantes de las poblaciones. El odio antijudío comienza por el odio de los cristianos hacia una religión que no admitía ser sometida a hacer lo que los cristianos pedían, o sea, la única religión vigente en el mundo. Y vayamos entonces a la pregunta que yo le hacía sobre los guetos. ¿Por qué el régimen nazi los crea? Porque desde un principio la idea de los nazis era eliminar toda la vida judía, incluido a sus propios habitantes. Entonces, lo primero era recluirlos en guetos. Hay que decir que los guetos de los nazis no fueron los primeros. Ya hubo guetos en Italia desde el siglo XVI, donde también se recluía a los judíos. Pero el primer gueto en Varsovia fue en febrero de 1940. Polonia fue el país que tuvo más guetos en Europa en esa época. Exactamente, porque tenía la mayor cantidad de judíos. ¿Y el gueto de Varsovia en particular, cómo se forma? El gueto de Varsovia se forma en octubre de 1940. El primero fue el gueto de Lodz en febrero de 1940. Pero el de Varsovia era el más grande, porque en Varsovia se concentraban la mayor cantidad de los judíos. Hablamos de 400.000, ese es un número que se ha manejado. Yo tengo, Emiliano, que llegaron a ser más de 500.000. Y quiero decir algo con respecto a eso. Tú imagínate, y los oyentes, que esos 500.000 judíos estaban concentrados en un perímetro similar al de la Ciudad Vieja. Sí, 4 kilómetros de largo por 3 de ancho. Exactamente. Es como si viviera toda la población de Canelones recluida en ese perímetro que, repito, es el de la Ciudad Vieja. Inicialmente el límite se marca con un tejido, pero después se construye un muro directamente, ¿no? Un muro de 2,5 metros de altura. Sí, en principio eran alambradas de púa y después se obliga a los propios judíos a construir ese muro. Abraham, ¿por qué no hubo una resistencia fuerte de los judíos o de la población polaca en general en el momento en que se crean los guetos y en particular cuando se crea el gueto de Varsovia? Porque no se sabía, Emiliano, no se tenía evidencia de la magnitud de lo que venía después. Esa es la razón. A ver, teniendo en cuenta lo que contaba hace un rato, se pensaba que era uno más de los guetos que durante tantos años habían existido en Europa. Exactamente, eso se pensaba. Y además había
una tradición en cierta manera religiosa de pasividad, ¿verdad? Vamos a quedarnos quietos, vamos a quedarnos tranquilos, el Supremo nos va a salvar. Eso sucedió mucho también. O sea, los judíos polacos no tenían conciencia de cuál era el destino real que les esperaba. No, hasta que después, cuando comenzaron las cámaras de gas y algunos de los que iban a ser gaseados lograron escapar y entraron de vuelta a los guetos a decirles, miren, está sucediendo esto. Entonces recién ahí se tuvo evidencia de lo que iba a suceder. ¿Cómo era la vida dentro del gueto? Ya señalamos algo a propósito de condiciones infrahumanas, pero a ver, algunas características más, algunos ejemplos más. En primer lugar, los nazis crearon en el gueto una cantidad de fábricas. En esas fábricas debían trabajar todos aquellos varones mayores de 12 años que estuvieran en condiciones físicas. Y no tenían paga, Emiliano. Es decir, todo lo que recibían como salario era una pequeña ración que no tenía las calorías suficientes para la subsistencia diaria. Eso para ellos, pero cada uno de ellos tenía sus familias y para las familias no iba nada. Entonces, comenzó a suceder lo inevitable, lo que los propios nazis buscaban, es decir, cuando llega el frío, y el frío se hace muy duro en Varsovia, empiezan las enfermedades, las gripes, el tifus. Entonces las primeras grandes caídas, los primeros grandes decenas y miles de muertos son por hambre y por enfermedad. Y en este plano yo quiero hacer un apéndice. Los niños, pese a las condiciones adversas, eran educados en diversas escuelas dentro del gueto. Esos niños que aprendían durante el día, muchos de ellos se escapaban en la noche a través de las alambradas hacia el lado polaco para conseguir pan y papas para que en sus familias se pudiera comer unos días más. Por supuesto que era una situación muy peligrosa para esa tropa infantil, porque aquellos que eran vistos, que eran agarrados por los centinelas, eran fusilados en el acto. ¿Cuándo empieza el envío de ancianos y niños a las cámaras de gases? Bueno, el 20 de enero de 1942 tuvo lugar en Wannsee, que era un suburbio de Berlín, una conferencia presidida por Reinhard Heydrich, en el cual participaron 16 altos oficiales nazis. Allí se coordinaron los planes de exterminio para al menos 11 millones de judíos que vivían en Europa, gran parte de los cuales ya estaban encerrados en los múltiples guetos y en los campos de concentración. ¿Por qué sucedió eso al inicio de 1942? Porque se dieron cuenta que solo con el hambre y las enfermedades no se iba a lograr lo que los nazis querían, o sea, la solución final para liquidar a todo el pueblo judío. Entonces, a partir de esa reunión de Wannsee en 1942, se logran crear los nazis ese monstruoso instrumento de exterminio masivo que fueron las cámaras de gas de Auschwitz, Birkenau, de Treblinka y otras más. O sea, eso es a partir de la mitad del año 1942. Y a aquellos ancianos y niños del gueto de Varsovia en particular, que se los sacaba para ser llevados a las cámaras de gases, ¿cuál era la explicación que se les daba? Bueno, se les daba la explicación de que iban a ir a un lugar mejor,
de que iban a salir de ahí, de las penurias que tenían, de la miseria en que vivían, y se los iba a llevar a un lugar mejor. Y bueno, y entonces son llevados a un andén, son introducidos en los vagones de los trenes, y esos trenes tenían el destino de las cámaras de gas. Hay que decir, Emiliano, que 5 a 7 latas del gas Ciclón B de 1 kilo daba para matar a 1.500 personas. Es decir, los judíos eran llevados hacia las puertas de las cámaras de gas, se los obligaba a desnudar totalmente. Aquellos que tenían algunos dientes de oro se los arrancaban en frío, entraban a la cámara de gas totalmente desnudos, y en segundos funcionaba el gas, el Ciclón B, y allí morían todos. Pero en principio esa información no llegaba al gueto. No llegaba. Empezó a llegar cuando algunos de aquellos que eran trasladados hacia las cámaras lograron fugar, y esos que fugaron volvieron al gueto y les decían: miren que está pasando esto, miren que los sacan para gasearlos a todos. Ahí los que quedaban, y eran alrededor de 60.000, planearon organizar la resistencia. A eso iremos enseguida. Pero antes, otra pregunta que quedó picando el viernes cuando nos ocupamos del tema en la tertulia, cuando hablábamos, cuando se describía las condiciones de vida dentro del gueto. Alejandro Val señalaba que pese a ello hubo judíos colaboracionistas, que dentro del gueto funcionaba el Consejo Judío, que tenía una guardia que colaboraba con los nazis, por ejemplo, en la identificación de posibles rebeliones. ¿Cómo fue eso? Y bueno, yo en eso, Emiliano, no quiero perder más de un minuto. Eso sucedió. Los nazis consiguieron dentro del gueto que hubiera colaboracionistas, porque en el gueto dijimos que la gran mayoría vivía muy mal, pero algunos pocos miles vivían mejor, porque habían entrado al gueto llevando entre sus ropas dinero o joyas, y con ello podían comprar comida, y con ello incluso pensaban que podían comprar su libertad. Es decir, se formó lo que se llamó el Judenrat. Terrible. ¿Y eso generaba a su vez enfrentamientos entre los judíos de adentro del gueto? Sí, hubo, porque el Judenrat colaboró con los nazis en la situación de amansar a los judíos, de decirles: quédense tranquilos, no se rebelen, fíjense, aquel se rebeló y lo mataron, aquel otro también, vamos a no hacer olas. Esa fue la situación. Y durante años, un par de años quizás, ese Judenrat estaba presidido por el ingeniero Adam Cherniakov. Y cuando él mismo se dio cuenta que lo que estaba haciendo era amansar para que los nazis mataran sin resistencia, él mismo terminó suicidándose. Es decir, en las situaciones límites, Emiliano, cuando está en juego la vida y la muerte de cada uno, cada cual toma su solución individual. Muchos decidieron colaborar, pero muchos otros decidieron resistir. Y ahí estuvo lo que tú me preguntabas. Hubo, sí, gran controversia, hubo grandes disputas, hubo grandes polémicas entre los que colaboraban y los que decidieron resistir. Estamos evocando los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia, y para eso la entrevista esta mañana es con Abraham Glick,
que estudió profesorado de historia en el IPA, que es un gran aficionado de la historia, en particular de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el gueto de Varsovia, que desarrolló su vida como comerciante y que ha sido presidente de la Asociación Cultural Israelita Jaime Szydlowski. Enseguida vamos a detenernos en el comienzo mismo del levantamiento, en cómo transcurre, cómo cae, cómo se sofoca y qué huellas deja, qué mensaje termina dejando. Hoy se cumplen 80 años del levantamiento armado del gueto de Varsovia, todo un símbolo de la resistencia judía contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Un episodio que el viernes pasado discutimos en la tertulia. Ese día llegaron cantidad de mensajes de los oyentes y quedaron varias puntas abiertas. Por eso hoy, en la fecha concreta, profundizamos en aquellos hechos históricos, su significado y sus repercusiones. Estamos con Abraham Glick, expresidente de la Asociación Cultural Israelita Jaime Szydlowski, que para el próximo domingo organiza un acto en recuerdo justamente del levantamiento del gueto de Varsovia. Abraham, dos palabras a propósito de qué es esta Asociación Szydlowski. Bueno, mira, los primeros inmigrantes que llegaron, inmigrantes judíos que llegaron al país fue después de 1920. En lo más cercano a la aduana, que es donde bajaban, allí en pensiones, en piecitas, lograron afincarse. Y de noche tenían la costumbre de juntarse para hablar en yiddish, en cierta manera para hacer algunas actividades lúdicas, jugar al ajedrez o jugar al dominó y rememorar la vida que habían tenido en su Europa natal. Posteriormente, después que sucedieron los trágicos sucesos de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con 6 millones de víctimas judías, todos esos inmigrantes decidieron construir un gran edificio. Ellos le llamaron el Palacio Szydlowski, en el cual se debía albergar, continuar y mantener la vida judía, la cultura y las tradiciones y la historia que los nazis quisieron enterrar para siempre. Por eso yo tuve en mis manos aportes de más de 600 familias que todos los meses, y eran familias modestas, Emiliano, todos los meses hacían su aporte para la construcción del edificio. Así se formó la Asociación Cultural Israelita Jaime Szydlowski en su actual sede. Que es allí en la calle Durazno, el Teatro Astral. En la calle Durazno, lo que los viejos llamamos entre Médanos y Vázquez. Uh-huh. Y yo mismo, que iba a la escuela pública de mañana, comía muy apurado el almuerzo, porque de tarde un ómnibus escolar me llevaba a la escuela Yiddish que funcionaba en el Palacio Szydlowski, porque finalmente fue una gran construcción, porque tenía aulas escolares, porque tenía salones para diversas actividades, un teatro para 500 personas, una confitería grande que permitía funcionar como salón de fiestas, pero también para actos. Y en fin, allí se recreó eso que lo construyeron querían, continuar la vida judía. Y en esa escuela que yo concurrí se hablaba en yiddish, Emiliano, porque el yiddish era el idioma que la gran mayoría de los judíos europeos hablaban. Era el idioma del pueblo, era el idioma de los más necesitados, y era lo que
proliferaban las aldeas y en los pueblitos. Volvamos a los hechos de hace 80 años, al levantamiento mismo del gueto de Varsovia. Se inicia en la noche de Pesach, del 19 de abril de 1943. Algo ya quedó dicho en la primera parte de la entrevista, pero ¿por qué? ¿Por qué se toma esta decisión? Si me permites, quiero hacer un hincapié antes en esto. Yo hablé antes de los niños, ¿verdad? Esos niños, 1 millón de niños fueron sacrificados dentro de los 6 millones de judíos. Esos niños no tenían ningún valor militar, simplemente se los asesinaba con el objetivo de hacer desaparecer para siempre la vida judía dentro del mundo. Pero durante el día, esos niños eran educados por algunos maestros. Y yo quiero resaltar uno que fue Janusz Korczak. Janusz Korczak era el gran maestro, no solo del gueto, sino reconocido en toda Europa. Cuando se forma una larga fila de niños que los vinieron a buscar para llevarlos a las cámaras de gas, le ofrecieron a Janusz Korczak su salvación, porque los nazis no querían cargar con la muerte de un maestro tan reconocido. Sin embargo, Janusz Korczak toma a una niña en una mano pequeña, a otro niño en la otra, y encabeza la marcha hacia las cámaras de gas. Y tú me preguntas sobre la rebelión. A mediados de 1942, cuando se comienza a saber todo el tema de las cámaras de gas, se forma el ZOB, Z-O-B, que era la Organización de los Combatientes Judíos. Al frente de ella estaba el joven Mordejai Anilevich. El núcleo central de esa organización lo componían organizaciones religiosas, sionistas, partidos de izquierda y otros. Porque en épocas de paz, Emiliano, es posible dirimir controversias, es posible estar en un bando o en el otro, pero en esa situación ya no había posibilidades de tener conflictos internos. Había que lograr la unidad para la lucha, y esa unidad se logró. Y entonces... O sea, ¿esa organización se crea dónde concretamente? En el gueto de Varsovia. ¿En el mismo gueto? En el mismo gueto. Uh-huh. En el mismo gueto, ¿verdad? Y esa organización logra, primero a través de los niños que yo comentaba, que cruzaban las alambradas de púa y traían pan y papas, pero también a partir de ahí comenzaron a traer las pocas armas con las cuales los combatientes del gueto se defendieron. Y es bueno decir una cosa: el 19 de abril, como tú decías, era vísperas de Pesach, pero el 20 de abril cumplía años Hitler, y el comandante designado para dar solución final al gueto de Varsovia fue el siniestro comandante Julian Stroop, y él le prometió a Hitler, como regalo de su cumpleaños, que en 3 días iba a liquidar el gueto de Varsovia. Cuando el 19 de abril de madrugada, miles de soldados equipados con todas las posibilidades que daba la instrucción militar alemana para destruir al gueto, fueron recibidos con metralla, por las botellas que llevaban líquidos inflamables, y con todo lo que se pudiera hacer por parte de los 22 grupos que funcionaban en el gueto de resistencia a la invasión nazi. Resistencia, usted usaba el término resistencia. ¿Alguien pensaba en ese contingente, en esa organización judía de combate, alguien pensaba que era posible derrotar a esas fuerzas armadas nazis que estaban entrando al gueto? No,
pero era mejor morir combatiendo que suicidarse o ir pasivamente a las cámaras de gas. Esa fue la decisión y ese fue el mensaje. Y 4 días después, Emiliano, el 23 de abril, el SOB lanza un llamado a la población polaca, o sea, a la población que estaba del otro lado del muro, y dice lo siguiente: sabed que cada casa del gueto continuará siendo una fortaleza, que podemos perecer todos en este combate, pero no nos rendiremos. Queremos que sean castigados todos los crímenes cometidos por nuestro enemigo común. Combatimos por nuestra y vuestra libertad, por nuestro y vuestro honor. Y nuestra libertad era la de ellos, la de tratar de salvarse los que estaban luchando dentro del gueto. Pero vuestra libertad, Emiliano, era los que estaban afuera del gueto. Y esos que estaban afuera también debían luchar para que nunca más hubiera guerras, hubiera tiranías, hubiera discriminación racial y racismo. Ese era el mensaje para vuestra libertad. Y esas dos palabras, vuestra libertad, es lo que nos compete a nosotros también. Por eso hacemos el acto cada año, desde hace 70 años, para que la memoria de los sucesos en la Segunda Guerra Mundial, que determinó la muerte de 6 millones de judíos, no vuelvan a producirse, para que nuestros niños y jóvenes, que el domingo van a desfilar llevando una flor para entregar en el monumento al gueto que nosotros tenemos en nuestro edificio, esos niños y jóvenes sepan con la memoria que hay que luchar para que esos sucesos no se vuelvan a repetir. Usted ya se adelantó al mensaje que dejó aquella gesta, pero creo que conviene por lo menos mínimamente repasar cómo fue ese combate que se extendió durante ¿cuántos días? Por lo menos 40. Por lo menos 40 días. Un combate en condiciones terribles, un combate en el que, por ejemplo, las fuerzas nazis incendiaban las casas, buscando de esa manera deshacerse de los rebeldes que estaban escondidos. Muchos de ellos, a su vez, se habían refugiado en búnkeres que se habían construido y en los que, por supuesto, sobrevivir tampoco fue sencillo, teniendo en cuenta justamente, para empezar, los incendios, los fuegos que afectaban a esas construcciones, pero además porque digamos, el encierro se prolongó, los cálculos no fueron bien hechos, las provisiones no eran suficientes. ¿Qué otro elemento agregaría a propósito de cómo transcurrieron aquellos días? Bueno, se había construido en los sótanos, en las cloacas, todo un sistema ramificado, dentro de los cuales los combatientes del gueto podían moverse. También en las azoteas había una cierta cantidad de túneles también, con los cuales se comunicaban unos y otros. Entonces, seguro, cada vez que los nazis querían entrar en una casa eran repelidos. Y 10 días después, Jordan Stroop le dice a Hitler: estamos encontrando una resistencia que no pensábamos. Por lo tanto, vamos a instrumentar otro tipo de ataque. Y ahí comienzan a llegar las lanzallamas. Con las lanzallamas, edificio por edificio, se provoca el incendio. Se piensa por parte de los nazis de que con el incendio y el fuego, ante la evidencia de no morir quemados, iban a saltar hacia afuera y allí en el momento serían fusilados. Sin embargo, se resistió también eso, porque dentro de los túneles, de las cloacas, la gente podía guarecerse y ver de qué manera podía mantener la resistencia.
Finalmente, el poderío militar alemán se impone y finalmente la resistencia cae. Y entre los que caen, Mordejai Anilevich y algunos de sus comandantes que estaban en la célebre casa de Mila 18 también perecieron. Y es bueno decir, no los mataron los nazis. En el momento que los iban a fusilar, ellos mismos se suicidaron. Desde la audiencia, Gustavo del Prado recomienda leer la novela Mila 18 de León Uris y agrega: esa calle fue el último foco de resistencia del levantamiento. Y antes de eso, hubo algo que era muy significativo, Emiliano. Se luchaba cantando una canción guerrillera. Esa canción que ustedes pasaron al inicio del programa, en Yiddish, fue compuesta, fue realizada por un joven lituano que tenía 20 años. Venía de una familia de músicos, venía de una familia de poetas, y él fue el que compuso con esos versos esa canción guerrillera, ese himno de los combatientes judíos. ¿Podemos escucharlo nuevamente? ¿Qué dice esa canción? Bien, esa canción fue compuesta por Ernst Glick, lleva mi mismo apellido. Nunca supe si era pariente, porque mi padre también era lituano. Ese joven Ernst Glick también murió en las cámaras de gas. Pero él murió, pero su canción fue la canción emblema de los combatientes del gueto de Varsovia, pero de todos los otros guetos y de todos los otros campos de concentración que había en toda Europa. Y esa canción comenzaba diciendo: nunca digas esta senda es la final. Es decir, en la primera estrofa le estaba diciendo a la gente que había una esperanza para todos. Nunca digas esta senda es la final. También es bueno decir algo. El humo de las cámaras de gas de Auschwitz y de Treblinka se veían a 30 kilómetros. Eran un blanco ideal para la aviación aliada que quisiera bombardear las cámaras de gas. Las vías en las cuales iban los trenes también podían haber sido bombardeadas para evitar de que los trenes llegaran a las cámaras de gas. No se hizo. Y ¿por qué? A ver, ¿por qué está remarcando esto? Es muy fuerte lo que señala, ¿no? Sí, porque y no es que no se supiera. Un alto dirigente del Bund, Shmuel Siegelbaum, llegó a Londres para denunciar lo que estaba sucediendo. Miren que están matando a todos los judíos, están matando a todos mis hermanos. Lo denunció ante el gobierno polaco en el exilio que estaba en Londres, pero también lo denunció ante el propio Churchill. Sin embargo, no hubo ayuda, no hubo respuesta. Y ante esa negativa de la respuesta, el propio Siegelbaum terminó suicidándose. Por eso lo digo, no es que no se supiera, se sabía, pero no se hizo. Cuando se produce la derrota de la rebelión, cuando se sofoca la revuelta, las fuerzas nazis terminan, ahí sí,
por destruir, por tirar abajo lo que quedaba del gueto, y por otro lado, la gran mayoría de los judíos que habían permanecido allí son derivados a campos de exterminio. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es eso que ocurre después del levantamiento? Yo diría que la gran mayoría murió luchando. Solo unos poquitos se salvaron. Se salvaron porque esos propios túneles y cloacas los pudieron llevar al otro lado. No tengo evidencia de que los últimos hayan sido llevados a las cámaras de gas. Es posible, pero creo que murieron luchando. Usted ha estado allí, usted lo ha visitado. ¿Qué queda del gueto? ¿Qué sintió cuando estuvo en ese lugar? Bueno, yo donde estuve con mi señora fue en el andén donde salían los trenes del gueto de Varsovia hacia la cámara de gas de Treblinka. Estuve en Polonia, fui invitado por el gobierno polaco hace muchos años, pero no quise ir a Auschwitz. Ajá. ¿No quiso ir al campo de concentración? No, la verdad que no. No nos dio el corazón como para poder visitar eso. El viernes pasado, en la tertulia, en un momento Juan Grompone señalaba que la resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial, y en particular el levantamiento en el gueto de Varsovia, establecieron las bases para pensar en una sociedad judía al final de la guerra. Él decía, se le mostró a la comunidad que era posible no solo enfrentar las cosas militarmente, sino que era posible hacer una patria. Eso luego desemboca en la creación del Estado de Israel. Si bien su creación ya se manejaba hace tiempo, el levantamiento del gueto de Varsovia fue detonante para que se pudiera decir se puede. ¿Usted coincide con esa interpretación? Sí, coincido. Porque también es bueno decir una cosa. Hay derrotas militares que son victorias éticas. Mucho antes de que Hitler sufriera su colapso militar en los campos de África y Europa, sufrió una derrota moral en medio de los restos calcinados del gueto de Varsovia. Y la consecuencia para los judíos en la Segunda Guerra Mundial de 6 millones de víctimas era de que era necesario construir para los judíos una patria, un lugar, un país que hasta entonces no se tenía. Porque siempre se vivió, en todos los lugares donde se tuvo, se vivió al margen de la sociedad. Se los aislaba, se los encerraba en guetos. Era necesario construir un país que albergara a todos los judíos que quisieran integrarse a esa sociedad. No todos lo han hecho, porque hay judíos por todo el mundo. Y los que estamos, en este caso, militantes o adherentes a la Asociación Cultural Israelita Shidlovsky, siempre hemos considerado que era necesaria la construcción del Estado de Israel. Luchamos para que ese Estado se mantenga. Eso sí, Emiliano, no pertenecemos al Comité Central Israelita. Tenemos independencia de criterio. Nosotros nos entusiasmamos con los logros en materia científica, cultural, en la construcción que ha hecho el pueblo judío de este nuevo Estado. Pero cuando hay que criticar algunas acciones del gobierno que no nos gustan, lo hacemos. Hemos conversado esta mañana con Abraham Glick, expresidente de la Asociación Cultural Israelita Jaime Shidlovsky, que, como quedó dicho, este domingo organiza un acto conmemorativo de los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Preguntan algunos oyentes a qué hora, dónde. Es a las 7 de la tarde del domingo en el Teatro Astral, ¿verdad? Exacto, en el Teatro Astral, Durazno 1476 y 1480, y yo les sugeriría a todos los oyentes que concurran al acto, porque este acto que organizamos no es un acto solo por cumplir.
Hace meses que lo estamos haciendo, con gran emoción, con gran sentimiento y con gran sensibilidad. Es un acto en que participarán nuestros niños, nuestros jóvenes, el grupo de teatro de la institución, el coro de la institución. Van a haber palabras del profesor de historia Gabriel Quirici, aparte de las breves palabras de la propia institución. Y el asistente al acto, lo puedo asegurar, Emiliano, sentirá esa emoción y esa sensibilidad que lo hará emocionar hasta las lágrimas, como nos pasa a todos nosotros cada vez que hacemos el acto por el levantamiento del gueto de Varsovia. Le agradezco su participación esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bien. Gracias a ustedes. Un abrazo.